Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Evgeny Prigozhin encarna la corrupción repugnante y criminal del régimen putinista que ayer, en un acto de justicia poética, se volvió contra él. Nació el 1 de junio de 1961 en Leningrado, la misma ciudad donde oficialmente nació Vladimir Putin, la misma que fue martirizada y sufrió terribles atrocidades de los nazis y el sometimiento implacable del comunismo. Desde sus inicios, Prigozhin estuvo destinado al crimen. En 1979, a sus 18 años de edad, fue detenido e indultado por asaltos a mano armada y robar apartamentos en barrios de lujo. Era una práctica común que los delitos contra la propiedad en un país comunista no tuvieran condena. 2 años más tarde lo volvieron a atrapar, pero por uno todavía más grave, reclutando mujeres menores de edad para ser prostituidas en las oscuras calles de su barrio. Sí, Prigozhin era un proxeneta infantil. Esa es la clase de personas con las que se rodea Putin, sobre quien hoy pesa una orden de captura internacional por tráfico de niños esclavizados de Ucrania. La pesada justicia soviética no lo perdonó en aquella ocasión y lo acabó condenando a 12 años de prisión en una colonia penal donde sufrió torturas y represión. Fue liberado al 9º año, cuando el muro de Berlín ya había caído y el mundo entero se regía por un nuevo orden. Hasta la ciudad había cambiado su nombre, ya no era Leningrado, sino San Petersburgo. Prigozhin tuvo que recomenzar esa extraña vida nueva desde abajo, vendiendo hot dogs junto a su padrastro en puestos callejeros. Trabajaba hasta altas horas de la noche, pero en una de esas tantas y monótonas tardes gélidas de Rusia, su suerte dio un vuelco copernicano. Boris Spector, un ex compañero de su escuela, pasó justo por allí con algo de hambre. A pesar de las ojeras y la calvicie avanzada del vendedor, logró reconocerlo. Spector era propietario de la cadena de supermercados Contraste y cosechaba riquezas ilícitas en una ciudad corrompida hasta el tuétano y administrada de forma subrepticia por el joven director de negocios llamado Vladimir Putin, con más poder que el alcalde Anatoly Sobchak. Conociendo el historial delictivo de Prigozhin y sabiendo que no le molestaría realizar el trabajo sucio de su empresa, el empresario le ofreció un puesto. El ex convicto se dedicaría a realizar interrogatorios a los deudores a medianoche y a ofrecer visitas nada gratas a la competencia, incluyendo el incendio de sus locales. No sabemos bien si fue por gratitud o por miedo, pero lo cierto es que Spector le acabó cediendo el 15% de las acciones de su cadena. Con ese dinero manchado de sangre inocente, Prigozhin cumplió su sueño: montar un restaurante a la orilla de un río. En 1996, junto con Kirill Silminov, compraron un barco, lo remodelaron y lo convirtieron en un bar flotante sobre el río Neva, que se convertiría en una sede de encuentros para la élite política, comercial y del crimen organizado. Novaya Gazeta, periódico muy importante de Rusia, afirma que allí conoció por primera vez a Putin, quien era por entonces presidente de la Junta de Supervisión de Juegos de Azar. Como buen nepotista, Vladimir dio el visto bueno para que Prigozhin sea el director ejecutivo de Spectrum CJSC, una de las principales corporaciones de casinos. En el verano de 2001, y ya siendo presidente, Vladimir Putin llevó a la Isla Nueva al corrupto premier francés Jacques Chirac, íntimo amigo de Saddam Hussein y de George Bush, y al que buscaba con éxito cortejar para que se convierta en un lobista de los intereses energéticos rusos en la Unión Europea. Ambos quedaron gratamente sorprendidos con los platos de Prigozhin. Tanto le gustó a Putin que lo privatizó. Se lo llevó al Kremlin como si fuera su cocinero personal, al igual que el abuelo de Putin le servía a Joseph Stalin. De ahí nació para Prigozhin el apodo de el chef de Putin, y en esos términos lo presentaron a su gran amigo el criminal de guerra, George Bush, en el año 2002. Pronto el mismo cocinero se encontró entre los miembros
miembros de la élite rusa, gracias a esa estratégica tendencia del presidente de hacer ricos con el dinero robado a los contribuyentes a todos sus amigos. Prigozhin entabló muchos contactos en el Kremlin, como el director de la Guardia Nacional Víctor Solotov o el empresario de seguridad Roman Tsepov. En 2010 Prigozhin fundó Concord Catering, una fábrica de alimentos precocidos que recibía cientos de millones de rublos en contratos del gobierno para alimentar a alumnos y trabajadores estatales. Novaya Gazeta relevó al menos 2 casos de niños que murieron intoxicados por alimentos en mal estado. Sus productos no eran para nada buenos. Alexei Navalny, actual preso político, alegó que Concord Catering tenía de subsidiaria una compañía llamada Moskovsky Skolnik, que había suministrado comida de mala calidad en todas las escuelas de Moscú, provocando un brote generalizado de disentería en centenares de miles de niños. Pero poco le importaba al Kremlin. Este chef fue expandiendo su imperio dentro del monstruoso y depravado Estado ruso. Desde 2010 suministró alimentos a la Agencia para el Manejo de Emergencias. Desde 2011 a todas las escuelas del país, pese a esos precedentes nefastos. Ya ven, al que cuida a la familia. Desde 2012 a las Fuerzas Armadas. Desde 2014 se ocupó de los servicios de limpieza de los establecimientos militares. Desde 2015 lo hizo con las viviendas de los militares y sus servicios comunitarios. Desde 2016 se encargó de toda la reparación de las instalaciones del Ministerio de Defensa, promovido por el propio Sergei Shoigu, al que ahora odia. En total, la abogada Lyubov Sobol le calculó cerca de una treintena de negocios con el Estado. Entre 2013 y 2018, la Fundación Anticorrupción de Rusia denunció que el gran chef se benefició con contratos gubernamentales que superaban los 370 millones de dólares. A tal punto crecieron sus arcas que llegó a ubicarse entre los 100 hombres más ricos del país. Se compró una mansión en San Petersburgo, una espectacular casa de veraneo en el Mar Negro, un yate de 35 metros y una flotilla de avionetas privadas. Putin lo ve como al George Soros de su país. En esos términos se lo dijo a la emisora ORF de Austria. En otras palabras, el propio Putin creó a sus propios Soros, como si eso fuera meritorio. Recomiendo, por cierto, nuestro video sobre la sucesión de este magnate húngaro-estadounidense en favor de su siniestro hijo, Alex Soros. En 2015, Putin le brindó un desafío todavía más grande. Lo puso a cargo de la Agencia de Investigación de Internet, que sería conocida como la Fábrica de Trolls, ya que su verdadera misión era darle empleos mal pagos a jóvenes desahuciados que hablen algún otro idioma para difundir desinformación y propaganda putinista, lo cual tiene mucho éxito y, como podrán ver, ya hay bastantes de estos sujetos en los comentarios de todos nuestros videos donde hablamos del tirano. La militante Lyudmila Savchuk pasó 2 meses trabajando en forma encubierta y explicó cómo funcionaba realmente la fábrica. Se trabajaba las 24 horas al día, 7 días a la semana, había un turno de día, otro de noche e incluso vacacionales. Ella debía publicar 120 comentarios al día en su jornada de 11 horas, en salas de chat, en sitios web y en perfiles de redes sociales. Se dividían en grupos. Los que tenían mejor nivel de inglés se hacían pasar por estadounidenses y trabajaban en Facebook y Twitter. Otros departamentos se encargaban de crear memes, algunos de ellos incluso pornográficos. Direccionaban discursos a medida. Para los izquierdistas latinoamericanos descerebrados, cierto tipo de contenido. Para los ultraderechistas europeos cegados de la realidad, otros. Para los trampistas fanáticos, otros. El propio Prigozhin confesó en 2022 que utilizó a ese ejército de trolls para interferir en la política estadounidense, especialmente en 2016 cuando Hillary y Trump luchaban por el poder. Dijo: hemos interferido, estamos interfiriendo y seguiremos interfiriendo, con cuidado, con precisión, quirúrgicamente, a nuestra manera, como sabemos hacerlo. Así lo confesó el magnate. En muy poco tiempo su ejército ya no solo estaba formado por trolls. En 2014, en las vísperas del ataque inicial de Rusia a Ucrania para anexar Crimea, Putin le encargó a su chef que administre el grupo Wagner, una organización paramilitar financiada subrepticiamente por el Ministerio de Defensa. Aunque la legislación rusa prohibía a las empresas militares privadas, en los papeles se presentaba de esa manera, pues estaba registrada en Argentina. Y a pesar de tener su campo de entrenamiento muy lejos, en el pueblo ruso de Molkino, fue suficiente para darle el contrato. El reclutamiento
reclutamiento se establecía en aquel entonces en el más estricto secreto, anulando completamente la identidad civil de sus miembros. Ya entenderán por qué. Cuando los nuevos integrantes llegaban al campo de entrenamiento, se les prohibía el uso de las redes sociales e incluso el internet. No podían publicar fotos, ni mandar textos, ni realizar grabaciones. A nadie, absolutamente a nadie, podía revelárseles su ubicación. Los pasaportes y documentos eran confiscados por la empresa y los soldados recibían a cambio una placa de identificación sin nombre, solo con un número personal, al igual que los judíos en los campos de Auschwitz. No vestían uniformes oficiales rusos, por supuesto, ya que no debían mostrar ninguna evidencia que los uniera al gobierno. Al fin y al cabo, harían su trabajo sucio. ¿Qué hace tan especial al grupo Wagner? Lo mismo que hacía especial a Prigozhin en sus primeras empresas: encargarse de los platos sucios. El ejército oficial ruso se encuentra supeditado al derecho internacional. Ellos no. No los detiene ni la ley ni el perdón. Los soldados de Wagner son asesinos despiadados que cometen todo tipo de crímenes de lesa humanidad por norma. Y de hecho, para los estúpidos putinistas que repiten la farsa propagandística de que Ucrania es nazi, los verdaderos nazis son los rusos. Y si no, escuchen lo siguiente. Uno de sus principales comandantes es Dmitry Utkin, un ex oficial de las fuerzas especiales que en la guerra se apoda Wagner debido a su afecto hacia el compositor Richard Wagner y al régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler. The Economist informó que tiene varias esvásticas tatuadas y ex miembros cercanos a él afirman que es un Rodnover, es decir, un creyente de la fe nativa eslava, un nuevo movimiento pagano con nostalgias antisemitas. Y no es el único. La unidad Rusich de este ejército paramilitar son confesos supremacistas blancos que dejan grafitis neonazis en el campo de batalla. A pesar de su aparente rechazo a esta ideología, en 2016 Putin en persona le dio a Dmitry Utkin una medalla al valor por su participación en la batalla del Donbass, donde asesinaron y reclutaron a varios civiles. Expertos de la ONU descubrieron que además de prisioneros de guerra extranjeros, reclutan a reos de las cárceles rusas. Utilizan técnicas de presión, como impedirles hablar con sus familias y abogados o amenazarlos con extender su condena. Otras veces no son tan sutiles. Hay informes que incluyen videos donde golpean con mazos las manos y la cabeza de presos que no quieren unirse. Hoy en día, los prisioneros constituyen aproximadamente el 80% de las 50.000 fuerzas de Wagner. Esto demuestra el enorme crecimiento de este ejército sanguinario. Hasta 2015 apenas eran 1.000, pero aumentaron el reclutamiento cuando el Kremlin los envió en aviones del ejército a combatir en la guerra de Siria. En su brutal defensa del régimen de Al-Assad, los mercenarios de Prigozhin cimentaron su reputación como los oscuros ejecutores de Putin, llevando a cabo misiones que el ejército ruso no podía llevar a cabo abiertamente, como ataques con morteros a civiles en la provincia de Latakia. Sin embargo, fue a lo largo de África donde Prigozhin logró crear un imperio paramilitar. Los mercenarios de Wagner estaban luchando en decenas de países africanos como Malí, Libia, Sudán, Sudán del Sur, Madagascar y Botsuana. Hay informes que registran más de 1.000 mercenarios en el Congo y 2.700 soldados estacionados en buques de guerra frente a la costa de Mozambique. Además de ejercer combates duros, brindan entrenamiento con armas, apoyan a la policía y a los servicios de inteligencia civil. Un ex agente de la KGB, que ahora reside en Occidente, describió el ascenso meteórico de Wagner en África como una de las operaciones de inteligencia militar rusa más exitosas de todos los tiempos. Los documentos muestran que la compañía se atribuye el mérito de la elección del nuevo presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, donde Rusia produce y financia el periódico más grande de la isla. También asesoró al presidente de Sudán, Omar al-Bashir, sobre cómo aplastar las protestas de la oposición en Jartum. En República Centroafricana se le compensa por entrenar a la Guardia Presidencial con un porcentaje de las ganancias de las minas de oro, rubíes y diamantes que custodia. Algunos comandantes se han hecho ricos con el tráfico de metales preciosos. También custodian los enormes recursos sin explotar de Mozambique, que posee una de las mayores fuentes de gas natural licuado, GNL por sus siglas, del mundo. Desde
Desde 2018, Rosneft, la colosal empresa estatal rusa, se queda con un 20% de las reservas a cambio, entre otras cosas, de que el gobierno reciba la protección implacable de los mercenarios de Wagner. Lukoil, la otra mega empresa del Kremlin, finalizó en 2019 la compra de una participación del 25% en el bloque petrolero Marin XII en la República del Congo. La empresa de Prigozhin ha supervisado estos negocios y se queda con una pequeña porción. El chef también está presente en Venezuela, que tiene en Moscú a uno de sus mayores aliados. En enero de 2019 le envió al dictador Nicolás Maduro un centenar de mercenarios para atender necesidades de seguridad. Si hay algo que no le gusta a estos muchachos son los sujetos curiosos. En 2018, 3 miembros de un equipo de la televisión rusa, el veterano Orkan Diernal, Alexander Rastorgev y Kirill Radchenko, sufrieron una emboscada en República Centroafricana mientras realizaban un documental sobre Wagner. Acribillaron su vehículo con armas AK-47. Tienen sed de victoria. En complicidad con las fuerzas gubernamentales, agentes de Wagner han violado y robado a civiles desarmados en las zonas rurales de estos países. En un informe de la ONU se documentó en Mali más de 500 ejecuciones extrajudiciales que incluían cámaras de tortura y clubes donde tenían a decenas de mujeres cautivas. Prigozhin fue el administrador de esta barbarie. Una barbarie que también le tocaría padecer a Ucrania. Llegó el 24 de febrero de 2022. Putin anunció su operación militar especial y lanzó un asalto sobre Kiev donde, además de masacrar y torturar civiles, solo consiguió una humillante derrota. A finales de marzo, sus tropas de élite fueron echadas a patadas de la capital ucraniana, quedando al borde del colapso. En el otoño boreal, Zelensky aprovechó la debilidad del enemigo y le arrebató al invasor 1.170 kilómetros cuadrados de territorio ocupado. La situación para el Kremlin era crítica. Putin se vio obligado a echar a muchos de sus generales y ordenó una nueva movilización masiva, haciendo cundir el pánico en el pueblo ruso, que huyeron de a miles hacia las fronteras, temerosos de ser enviados a morir por el zar. En otras palabras, el desempeño del ministro de Defensa, Sergei Shoigu, fue entre malo y desastroso. Sin embargo, hubo una fuerza militar que sí tuvo algunos logros y que ganó popularidad entre los nacionalistas. Hablamos, por supuesto, del temido grupo Wagner. Ya durante el asalto a Kiev hay innumerables pruebas de la barbarie de los soldados de Prigozhin, que montó desde cámaras de tortura hasta clubes donde tenían decenas de mujeres ucranianas cautivas. Pero el verdadero salto de poder vendría poco después. En septiembre, mientras las fuerzas rusas fueron doblegadas por todo el frente, Wagner pudo sostener las posiciones en la región de Bakhmut, en el Donbass, a costa, claro, de miles de vidas, ajenas y propias. Porque el éxito de los mercenarios se debe, en buena medida, a sacrificar reclutas expresidiarios como carne de cañón, enviándolos sin protección ante los enemigos para que abran fuego y revelen su posición. Durante meses, Wagner mantuvo un asfixiante cerco sobre la localidad, que no tiene valor estratégico, pero fue convertida en un símbolo por tratarse del único avance que el Kremlin puede mostrar. Reducida hoy a escombros, la ciudad fue testigo del mismísimo infierno. El horror de las acciones que ha cometido y aún comete el grupo Wagner se escucha casi siempre de boca de sus supervivientes. Muy pocas veces, al menos de manera pública, se ha oído a sus autores hablar sin pudor sobre esos crímenes. Pero algunos arrepentidos han comenzado a hablar. Asmat Uldarov y Alexei Savichev, que fueron parte del temible ejército, revelaron con coraje crímenes de guerra perpetrados contra civiles indefensos e inocentes. I don't want this war. You see this cigarette in my hand? With this hand, by command, I killed children. Aclaro que a continuación voy a dar un relato estrictamente periodístico, informativo y educativo que se encuentra bajo los parámetros de la plataforma. Repudiamos a cualquier persona que intente imitar o fomentar estos actos. Aconsejo que aquellos que puedan ser susceptibles salteen esta parte del relato. Uldarov ha soltado estas escalofriantes palabras.
Cito textualmente: maté niños con mis propias manos. Su compañero agrega: teníamos la orden de disparar a todos los mayores de 15 años, sin aviso. Estas confesiones fueron hechas en entrevistas por videollamada con Gulagu.net, un portal ruso dedicado a la defensa de los derechos humanos con sede en Francia. Uldarov habla desde una habitación cubierta por papel pintado donde se enciende un cigarro. Cito textualmente: todavía la veo a ella gritando. Una niña pequeña de 5, tal vez 6 años. Le disparé un tiro mortal en la cabeza. Nos dieron la orden de no dejar salir a nadie, de hacer un barrido, liquidar a todos los que se cruzaran en el camino. La orden venía, por supuesto, de Prigozhin. Muchos de los miembros de esta banda paramilitar, como el propio Uldarov, de 43 años, recibieron el indulto firmado por el presidente Vladimir Putin a pesar de las atrocidades que figuran en su historial. Otra de las historias narradas por él mismo en la entrevista ocurrió hace 3 meses, el 18 de marzo en el centro de Bakhmut, donde reconoce haber limpiado, entre comillas, un edificio de 9 plantas donde encontró a unos 300 o 400 civiles, esto en sus propias palabras, entre ellos decenas de niños. Muchos intentaban protegerse en un gran sótano. Su compañero de filas, Alexei Savichev, aporta más detalles sobre algunas de esas acciones, como un fusilamiento hace apenas un par de meses con más de 20 víctimas. Cuando el entrevistador le consultó sobre cuántos de ellos eran civiles, él respondió las siguientes palabras: ucranianos de 15 o 16 años no diría que son civiles. Además, entre las víctimas había numerosos soldados, y no solo del país invadido, sino también rusos que se negaban a pelear y que murieron metidos en un pozo al que arrojó granadas. El propietario del grupo Wagner negó cada palabra de estos dos milicianos. Nadie dispara a civiles o niños, nadie lo necesita en absoluto. Fuimos allí para salvarles del régimen bajo el que estaban. Se defendió Prigozhin en un comunicado que intentaba borrar cualquier rastro de culpa sobre su persona. Pero no es la primera vez que uno de sus milicianos muestra la realidad de las prácticas de este ejército privado. En enero, el excomandante Andrei Medvedev, que logró huir a Noruega, dijo haber visto ejecuciones extrajudiciales durante los 4 meses que duró su contrato con los paramilitares, y además estar dispuesto a testificar. En un informe sobre abusos de derechos humanos en la RCA, la ONU documentó más de 500 incidentes vinculados a ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual durante las operaciones de la fuerza paramilitar en Mali. Pero bueno, a pesar de sus modestas victorias sustentadas en el crimen, el coste para los de Prigozhin fue terrible. El oligarca continuamente se quejaba desde las trincheras de que el Kremlin no abastecía suficientemente a sus hombres. Faltaban municiones, armas, equipamiento y hasta víveres. Recordaba una y otra vez que así no se podía librar una guerra, y la apuesta subió cuando puso nombre y apellido a la mala situación de sus batallones. Sergei Shoigu, el ministro de Defensa de Rusia, ha sido por años la mano derecha de Putin, y antes del conflicto muchos lo señalaban como su posible sucesor. Nacido en 1955 en la entonces República Soviética de Tuvá, al norte de Mongolia, Shoigu logró escalar posiciones al interior del Partido Comunista, ostentando numerosos cargos en su provincia, aunque el gran salto lo dio en los 90, cuando obtuvo el cargo de ministro de Defensa de Moscú entre 1994 y 2012. Ese año Putin lo ascendió a ministro de Defensa Nacional, y desde entonces lo ha acompañado en sus excursiones por paisajes paradisíacos de Siberia. En sintonía con el presidente, también mostró su torso desnudo para las cámaras, algo más grandote que el de su jefe, hay que decirlo, durante su viaje a la región de 2017. Según Vladimir Isashenkov, un periodista especializado en defensa, cito textualmente: Shoigu pasea con Putin por el bosque, y eso es algo que muy pocos pueden hacer. Odiado y temido a partes iguales al interior del propio gobierno, la legitimidad del ministro está en su peor momento desde que el intrépido líder de Wagner osó cantarle las 40 en las redes sociales. El 1 de octubre de 2022, Prigozhin dijo sobre los comandantes del ejército ruso las siguientes palabras: todos estos bastardos
deberían ser enviados al frente descalzos con solo una metralleta. Llamó a los miembros del parlamento ruso controlado por Putin inútiles, aseguró que los diputados deberían ir al frente y agregó que aquellas personas que habían estado hablando desde las tribunas durante años debían comenzar a hacer algo. The Washington Post informó que Prigozhin fue una de las pocas personas que se atrevió a contarle a Putin sobre los, entre comillas, errores de los comandantes militares rusos en la guerra en Ucrania que, por supuesto, son subordinados del ministro. Recientemente, Prigozhin también acusó a Shoigu de haber empujado a Putin a dar luz verde a la invasión de 2022. Y el mercenario señala que no fue el patriotismo ni la defensa de los intereses nacionales lo que movió a la oligarquía rusa cuando comenzaron a pedir con creciente insistencia la ofensiva contra Ucrania, sino sus propios intereses. Todas estas revelaciones las ha hecho a través de su canal de Telegram, donde acostumbra a subir videos y textos sin el más mínimo resquicio de autocensura. Sus críticas ácidas no dejan títere con cabeza. Ha señalado, por ejemplo, que Zelensky no es la gran amenaza para Ucrania que el gobierno ruso ha querido hacer ver, y que incluso el mandatario de Kiev estaba listo para firmar un acuerdo de paz antes de que se diera rienda suelta a la operación militar especial. Uno de los momentos que presagiaron la locura de estos días ocurrió hace un mes, cuando Prigozhin se grabó rodeado de cadáveres y estalló en amenazas. Cito textualmente: estos son los miembros del grupo Wagner que han muerto hoy. La sangre aún está fresca. Escúchenme, soretes, eran padres e hijos de alguien. La basura que no nos da municiones desayunará en el infierno. Tenemos una escasez del 70% en munición. Shoigu, Gerasimov, ¿dónde está la jodida munición? Mírenlo, soretes. El caldo de cultivo estaba caliente y la crisis finalmente estalló. El día viernes, el ejército ruso bombardeó uno de los campamentos de Wagner ubicados en el Donbass, causando la muerte de muchos soldados. Esto lo difundió por Telegram el propio Prigozhin. El Kremlin, por su lado, lo desmintió. En un giro totalmente inesperado, el líder de Wagner anunció la Marcha por la Justicia, que no fue otra cosa que una rebelión en armas contra el régimen del Kremlin. Así, el grupo militar abandonó sus posiciones en Ucrania, cruzó las fronteras y en apenas horas se hizo con la ciudad sureña de Rostov del Don. Tardarían poco en aparecer personajes ilustres como el general Surovikin, en el pasado un poderoso jefe militar, llamando a Wagner a deponer las armas y cesar en su rebelión. Sin embargo, en el video se pudo apreciar o bien que estaba ebrio o bien que había sido amenazado, al menos a tenor de su lenguaje corporal. Poco tiempo después, otro general, en este caso Alexeyev, procedente del GRU, que es la heredera de la KGB, hacía algo similar y para más sospechas desde el mismo escenario. En otras palabras, luego del levantamiento de Prigozhin, estos generales habrían sido retenidos para evitar que secundasen al primero, lo que muestra la vulnerabilidad del Kremlin. Donde no faltan sospechas tampoco es del lado de los rebeldes, y es que aunque todo parezca una reacción caótica y espontánea de un jefe inestable, hay cabos sueltos alrededor de Wagner que no cierran. Hace solo 4 días, el 20 de junio, el Pentágono anunció que misteriosamente había encontrado 3.600 millones de dólares extra en su presupuesto, aproximadamente el doble de las primeras estimaciones, lo que ha dado lugar a un superávit que podría utilizar futuros paquetes de seguridad. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, dijo que una revisión detallada del error de contabilidad encontró que los servicios militares leyeron mal los costes de las armas enviadas a Ucrania. Los contadores gubernamentales pueden errarle unas cifras, pero más del doble. Hace un mes, cuando ocurrieron las filtraciones de Discord de los archivos del Pentágono, se supo que Prigozhin tenía contactos directos con la inteligencia ucraniana desde hace meses. A su vez, según la reportera de CNN Natalia Bertrand, la inteligencia de Estados Unidos sabía que Wagner planeaba algo. Los servicios habrían comunicado a los 4 comités clave del Congreso, 8 miembros de la Cámara y Senado, que Wagner acumulaba equipamiento cerca de Rusia. En suma, todo hace sospechar que la rebelión de Prigozhin sería lo que finalmente fue: un intento de golpe de Estado. El día sábado, las tropas de Wagner iniciaron su corajuda marcha desde
Rostov hacia Moscú, bajo la amenaza de arrollar a cualquiera que le saliera al paso. Putin finalmente rompió el silencio y publicó un video visiblemente furioso, tildando el motín como una puñalada por la espalda que tendrá una respuesta dura. En sus propias palabras, Rusia libra una dificilísima batalla por su futuro. Repele los ataques de los neonazis y sus dueños. Curioso chiste que haya acusado de neonazis a su propia creación que apoyó hasta ayer. En un arrebato zarista tampoco dudó en comparar la rebelión de los Wagner con las deserciones masivas de los soldados rusos en los frentes de la Primera Guerra Mundial que llevaron a la revolución bolchevique de 1917 y a la descomposición de Rusia. Mientras tanto, el pánico se desataba en las calles de Moscú. Las autoridades declararon una operación antiterrorista con facultades para limitar los movimientos de la población, a la par que se agotaban los pasajes de avión para salir de la ciudad. El fuego cruzado entre las tropas de Wagner y las del Kremlin todavía no pudo ser dimensionado, pero se habla de que Rusia habría perdido al menos 7 aviones y 13 pilotos. Sin embargo, cuando los convoyes mercenarios estaban a menos de 2 horas de la ciudad y ya se corría el rumor de que Putin habría huido a San Petersburgo para refugiarse de la batalla inminente, de repente todo se detuvo. Prigozhin anunció que acababa su aventura y se retiraba de Rusia. Cito: "Salimos el 23 de junio a la marcha de la justicia. En un día caminamos a casi 200 kilómetros de Moscú. En ese tiempo no derramamos una sola gota de sangre de nuestros combatientes. Ahora ha llegado el momento en que la sangre puede derramarse. Es por eso que estamos haciendo retroceder nuestros convoyes y regresar a los campamentos de acuerdo con el plan". ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pudo obtener Prigozhin para detener su acorazada marcha en el momento decisivo? Entre las múltiples informaciones que circularon todo el sábado, se dice que el dictador de Bielorrusia, Lukashenko, ha obrado como mediador entre las partes, aunque aún es difícil dilucidar qué ha ganado Prigozhin con la paz forzada. En un primer momento se habló de cambios en la cúpula rusa, que implicarían la salida de su enemigo Shoigu del Ministerio de Defensa, pero nada de esto fue confirmado. Sin embargo, entre los puntos del acuerdo mediados por Lukashenko se habría acordado que se retirara el caso penal contra Prigozhin y los integrantes de Wagner recibirán inmunidad. Por estas horas se especula con que el mercenario podría estar viajando a Bielorrusia para exiliarse. Pero bueno, aunque un día de esto se caiga por la ventana, lo que sí pudo ganarse fue el amor y la popularidad entre el pueblo ruso. Grabaciones muestran que en la noche del sábado, cuando se retiraba finalmente de Rostov, Prigozhin fue aplaudido y vitoreado por la gente, erigido en un nuevo héroe popular. Es que el indiscutido perdedor de esta jornada insólita y frenética es sin lugar a dudas Vladimir Putin. Si bien afrontó diversos ataques terroristas, incluidos en Moscú durante la Segunda Guerra de Chechenia, nunca antes se había visto en la tesitura de una insurrección de fuerzas que combatían a sus órdenes. Hoy su régimen ha mostrado la fisura más grande de sus 23 años de gobierno, y quedó demostrado que, incluso al interior de Rusia, es un presidente cada vez más débil y aislado. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.